Mi esposa abandonó a nuestros hijos por un hombre que prometía una vida mejor. Me dejó con todo el peso de la familia y desapareció durante años, pero cuando quiso regresar, descubrió que ya era demasiado tarde para recuperar lo que destruyó. Nunca imaginé que una celebración familiar terminaría convirtiéndose en el primer paso hacia la destrucción de todo lo que había construido durante más de una década. Mi nombre es Alejandro Reyes Navarro, y durante mucho tiempo, pensé que era uno de esos hombres afortunados que habían encontrado estabilidad en un mundo donde cada vez parece más difícil conservarla. Estaba casado con Camila Torres Salazar, teníamos 2 hijos maravillosos, Mateo de 10 años y Sofía de 6. Una casa cómoda en un vecindario tranquilo y una vida que, aunque no era perfecta, me hacía sentir orgulloso. No éramos ricos. No viajábamos por el mundo. No aparecíamos en redes sociales presumiendo una vida de ensueño. Éramos simplemente una familia normal que había aprendido a construir felicidad con lo que tenía. Al menos eso era lo que yo creía. Si alguien me hubiera dicho aquel día que mi esposa terminaría abandonando a sus propios hijos por perseguir una fantasía, me habría reído en su cara. Jamás imaginé que la persona en quien más confiaba sería también quien provocaría la peor etapa de nuestras vidas. Todo comenzó durante la celebración de nuestro aniversario número 12. Habíamos organizado una reunión sencilla en el jardín de la casa. Llegaron mis padres, algunos tíos, amigos cercanos y varios familiares de Camila. El ambiente era agradable. Había comida, música suave y las típicas conversaciones que surgen cuando personas que llevan años sin verse se reúnen nuevamente. Mateo corría de un lado a otro jugando con otros niños mientras Sofía no se despegaba de mí por más de 5 minutos seguidos. Verlo sonreír me producía una satisfacción difícil de describir. Habían sido años de trabajo, sacrificios y responsabilidades, pero en momentos así sentía que todo había valido la pena. Cuando llegó la hora del brindis, tomé una copa y me puse de pie frente a todos. Quería decir algunas palabras para agradecer a quienes habían formado parte de nuestra historia. Hablé de los años compartidos con Camila, de los desafíos que habíamos superado juntos y de lo orgulloso que me sentía de la familia que habíamos construido. Cuando terminé, los aplausos llenaron el jardín y por un instante pensé que aquella sería una de esas noches que recordaríamos con cariño durante mucho tiempo. Fue justo después de ese discurso cuando ocurrió algo que, en ese momento, me pareció insignificante. Mientras las personas continuaban conversando, noté que Camila observaba fijamente a alguien entre los invitados. No era una mirada casual. Era una de esas miradas que duran demasiado tiempo para ser simples. Seguí la dirección de sus ojos y encontré a un hombre que no reconocí de inmediato. Vestía un traje elegante. Parecía seguro de sí mismo y conversaba con varios invitados como si conociera a todos desde hacía años. Más tarde descubriría que se llamaba Daniel Ferrer Montiel y que había sido invitado por un familiar lejano de Camila relacionado con temas empresariales. Lo que recuerdo perfectamente fue la expresión de mi esposa cuando lo observó. Sus ojos parecían haberse iluminado de una forma que no había visto en mucho tiempo. Incluso sonrió ligeramente mientras lo miraba. Cuando le pregunté quién era, simplemente respondió que no lo sabía. Lo dijo con naturalidad, pero continuó observándolo varios segundos más. No le di importancia. Después de 12 años de matrimonio, jamás pensé que una simple mirada pudiera significar algo serio. Sin embargo, durante el resto de la reunión empecé a notar pequeños detalles que me resultaron extraños. Camila parecía distraída. Varias veces la encontré mirando en dirección a Daniel mientras él conversaba con otros invitados. Incluso la vi acomodarse el cabello y corregir su postura cada vez que él pasaba cerca. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero suficientes para llamar mi atención. Aún así, los ignoré. La confianza puede ser una virtud, pero también puede convertirte en alguien incapaz de reconocer las señales más evidentes cuando aparecen frente a tus ojos. Esa noche terminó sin discusiones, sin escenas y sin nada que pareciera amenazar nuestro matrimonio. Los invitados se marcharon, acostamos a los niños y todo pareció volver a la normalidad. Lo que yo no sabía era que mientras yo veía el final de una celebración, Camila acababa de abrir la puerta al principio de una obsesión que terminaría destruyendo nuestra familia. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles. Nada tan evidente como para generar una confrontación inmediata,
pero suficientes para crear una sensación extraña dentro de mí. Camila comenzó a pasar más tiempo con el teléfono. Sonreía al leer mensajes y ocultaba la pantalla cuando alguien se acercaba. Empezó a prestar más atención a su apariencia, compró ropa nueva, cambió algunos hábitos e incluso comenzó a salir con mayor frecuencia alegando compromisos sociales o reuniones, que antes nunca habían existido. Cuando le preguntaba qué ocurría, siempre tenía una respuesta preparada. Y como yo seguía creyendo que jamás sería capaz de abandonar a nuestros hijos ni destruir nuestra familia por una aventura pasajera, aceptaba sus explicaciones sin profundizar demasiado. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las señales estaban por todas partes. El problema era que yo todavía estaba enamorado de la imagen que tenía de mi esposa. Una imagen que pronto descubriría que ya no existía. Y cuando finalmente entendí quién era realmente la mujer con la que compartía mi vida, ya era demasiado tarde para evitar la tormenta que estaba a punto de caer sobre todos nosotros. Los cambios en Camila dejaron de ser pequeños detalles y comenzaron a convertirse en una realidad imposible de ignorar. Cada día parecía más distante de la familia. Pasaba horas pegada al teléfono. Sonreía mientras leía mensajes y ocultaba la pantalla cada vez que alguien se acercaba. Lo que más me preocupaba era que esa distancia también comenzaba a afectar a nuestros hijos. Una noche, durante la cena, Mateo intentó contarle emocionado que había sido seleccionado para representar a su escuela en un torneo de fútbol. Sofía también quería enseñarle un dibujo que había hecho en clase. Sin embargo, Camila apenas levantó la mirada unos segundos antes de volver a concentrarse en el teléfono. Mateo terminó de hablar y simplemente bajó la cabeza. Sofía guardó su dibujo sin decir nada. Aquello me molestó más de lo que esperaba. Cuando los niños se fueron a dormir, le pregunté qué estaba pasando. Ella respondió que estaba exagerando, que necesitaba más espacio para ella misma y que estaba cansada de sentirse observada todo el tiempo. Intenté creerle, pero por primera vez sentí que algo dentro de nuestro matrimonio se estaba rompiendo. Las semanas siguientes solo empeoraron las cosas. Camila comenzó a salir con frecuencia alegando reuniones, cenas con amigas o compromisos que antes nunca habían existido. Lo extraño era que sus historias rara vez coincidían cuando le preguntaba detalles. Una tarde me dijo que pasaría la noche con un grupo de amigas en una reunión informal. Horas más tarde vi fotografías publicadas por una de ellas donde aparecía celebrando un cumpleaños familiar en otra ciudad. Aquello significaba que Camila había mentido. Cuando regresó a casa intenté hablar con calma, pero la conversación terminó convirtiéndose en una discusión. En lugar de responder, comenzó a acusarme de ser controlador y desconfiado. Era como si cualquier pregunta se hubiera convertido en un ataque para ella. Lo que más me llamó la atención fue la facilidad con la que desviaba el tema. Parecía haber preparado cada respuesta mucho antes de que yo formulara la pregunta. La confirmación llegó de la manera más inesperada. Una tarde regresé temprano del trabajo porque una reunión fue cancelada. Al entrar encontré a Mateo haciendo tarea y a Sofía jugando en la sala. Pregunté por su madre y me dijeron que había salido hacía varias horas. Mientras acomodaba algunas cosas sobre la mesa escuché una notificación proveniente de la tableta familiar que los niños utilizaban para actividades escolares. La pantalla se encendió sola. Miré por simple curiosidad y entonces lo vi. Era un mensaje dirigido a Camila. Apenas una línea. Apenas unas pocas palabras. Pero suficientes para destruir 12 años de confianza. Ya quiero volver a verte. La última vez fue increíble. Debajo aparecía un nombre. Daniel. Me quedé inmóvil observando la pantalla durante varios segundos. Sentí rabia, decepción y una profunda sensación de vacío. Cerré la tableta antes de que los niños pudieran ver algo. Aquella noche comprendí que las sospechas habían terminado. Ya no estaba imaginando cosas. La mujer en la que había confiado durante más de una década me estaba ocultando algo. Y muy pronto descubriría que era mucho peor de lo que había imaginado. Aquella noche no dije nada. Guardé el mensaje en mi memoria y esperé. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la verdad antes de tomar una decisión que pudiera afectar a mis hijos. Cuando Camila regresó a casa, se comportó como si nada hubiera ocurrido. Saludó a los niños,
Preguntó superficialmente cómo había estado su día y después se sentó junto a mí en la sala. Mientras la observaba hablar con total normalidad, no podía dejar de pensar en el mensaje que había visto horas antes. Durante años había confiado en ella sin cuestionar nada. Ahora comenzaba a preguntarme cuántas mentiras había escuchado sin darme cuenta. Aquella madrugada apenas pude dormir. Mi mente repasaba cada cambio que había notado durante los últimos meses. Las salidas repentinas, las excusas, los secretos, la distancia con los niños y las constantes discusiones cada vez que intentaba entender qué estaba ocurriendo. Todo empezaba a encajar de una forma que me revolvía el estómago. Durante los días siguientes presté más atención a lo que sucedía a mi alrededor. No tuve que esforzarme demasiado porque las señales aparecían solas. Camila pasaba más tiempo arreglándose para salir que para cualquier actividad familiar. Parecía emocionarse cuando recibía ciertas notificaciones y más de una vez la sorprendí sonriendo mientras escribía mensajes. Lo peor era que ya ni siquiera intentaba disimularlo demasiado. Una tarde me dijo que asistiría a una reunión relacionada con un supuesto proyecto personal. Horas después, mientras regresaba del trabajo, vi algo que terminó de destruir cualquier duda que todavía pudiera existir. En una cafetería ubicada cerca del centro estaba Camila sentada frente a Daniel. No parecían dos personas reunidas por casualidad. Reían, se tomaban de las manos y se miraban con una confianza que solo existe cuando hay algo más que una amistad. Permanecí dentro del automóvil observando durante varios segundos. No sentí deseos de entrar ni de hacer una escena. Lo único que sentí fue una profunda decepción. Cuando llegó a casa esa noche decidí enfrentarla. Esperé a que los niños estuvieran dormidos y le pregunté directamente quién era Daniel. Su reacción fue inmediata. Primero intentó fingir sorpresa. Después dijo que era un conocido. Luego afirmó que estaba exagerando. Finalmente, cuando comprendió que yo sabía más de lo que imaginaba, dejó de negar las cosas. Lo que ocurrió después fue probablemente una de las conversaciones más dolorosas de toda mi vida. Admitió que llevaba meses viéndose con él. Admitió que sentía emociones que ya no experimentaba dentro del matrimonio. Admitió que estaba cansada de la rutina y que quería vivir algo diferente. Lo que nunca olvidaré fue una frase que pronunció mientras intentaba justificar sus decisiones. Me dijo que sentía que había pasado demasiados años siendo esposa y madre, y que quería volver a sentirse libre. En ese momento entendí que el problema no era Daniel. El problema era que Camila ya había abandonado mentalmente a su familia mucho antes de conocerlo. La discusión se prolongó durante horas. Intenté hacerla entrar en razón. Le recordé a nuestros hijos. Le recordé todo lo que habíamos construido juntos. Le pregunté si realmente estaba dispuesta a destruir una familia por una aventura. Pero mientras más hablábamos, más evidente se volvía que su decisión ya estaba tomada. No veía arrepentimiento en sus palabras. No veía preocupación por las consecuencias. Solo veía a una persona obsesionada con una fantasía que parecía más importante que cualquier responsabilidad. Cuando finalmente la conversación terminó, me di cuenta de que estaba frente a una mujer completamente distinta a la que había conocido años atrás. Y aunque todavía no lo sabía, lo peor aún estaba por llegar. Porque apenas unas semanas después, Camila tomaría una decisión que no solo destruiría nuestro matrimonio, sino que cambiaría para siempre la vida de nuestros hijos. Las semanas posteriores a aquella conversación fueron extrañas. Después de admitir su relación con Daniel, Camila ya no intentó ocultar demasiado las cosas. Seguía viviendo en la misma casa, pero emocionalmente parecía estar en otro lugar. Cada vez participaba menos en la rutina familiar. Dejaba que yo me encargara de llevar a los niños a la escuela, asistir a reuniones, preparar actividades y resolver cualquier problema cotidiano. Mientras tanto, ella pasaba cada vez más tiempo fuera. Lo más doloroso era observar cómo Mateo y Sofía comenzaban a notar la diferencia. Mi hija preguntaba con frecuencia por qué mamá nunca estaba disponible cuando quería jugar o contarle algo. Mateo, aunque más reservado, había dejado de esperar que ella asistiera a sus partidos. Poco a poco ambos comenzaron a adaptarse a su ausencia, y eso me rompía el corazón más que cualquier discusión matrimonial. La situación explotó una noche que jamás olvidaré.
Camila llegó a casa y me pidió hablar a solas. Su tono era tan frío que supe inmediatamente lo que estaba por decir. Nos sentamos en la cocina mientras los niños dormían. Sin rodeos, me anunció que se marcharía. Dijo que ya no era feliz, que quería empezar una nueva vida y que no estaba dispuesta a seguir viviendo una realidad que la hacía sentir atrapada. Escuché cada palabra intentando mantener la calma. Luego le pregunté algo que parecía obvio. ¿Y los niños? Su respuesta me dejó completamente helado. Dijo que necesitaba pensar en sí misma por primera vez en muchos años y que no quería cargar con responsabilidades, que limitaran los planes que tenía para el futuro. En ese instante comprendí que no estaba hablando solo de abandonar un matrimonio. Estaba hablando de abandonar a sus propios hijos. Intenté hacerla reaccionar. Le recordé que Mateo tenía apenas 10 años y Sofía apenas 6. Le pregunté cómo pensaba explicarles que su madre se iba porque quería sentirse libre. Pero nada parecía afectarla. Estaba tan convencida de que Daniel representaba una vida mejor que había dejado de pensar en las consecuencias. Finalmente le dije algo que salió directamente del corazón. Si no estás dispuesta a asumir tu responsabilidad como madre, voy a pelear por la custodia completa. Los niños ya están sufriendo bastante. Ella simplemente se encogió de hombros. Incluso soltó una pequeña risa antes de responder. Mejor para mí. Te dejaré toda la responsabilidad. Aquellas palabras me mostraron una versión de Camila que jamás había conocido. Una versión capaz de abandonar todo sin mirar atrás. Cuando los niños despertaron al día siguiente, tuve que enfrentar una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Los senté conmigo en la sala y traté de explicarles la situación de la manera más cuidadosa posible. Mateo entendió antes que su hermana. Permaneció en silencio durante varios minutos hasta que finalmente me preguntó si yo también pensaba irme algún día. Aquella pregunta me golpeó como un martillo. Lo abracé con fuerza y le prometí que jamás los abandonaría. Sofía comenzó a llorar y me pidió que no la dejara sola con mamá y con ese hombre del que había escuchado hablar en algunas discusiones. En ese momento sentí una mezcla de tristeza y determinación. Si alguien iba a proteger a esos niños, tendría que ser yo. Y aunque todavía no sabía cómo lo haría, estaba dispuesto a reconstruir nuestras vidas desde cero si era necesario. Porque mientras Camila perseguía una fantasía, yo acababa de encontrar el motivo más importante para seguir adelante. Los días posteriores a la partida de Camila fueron mucho más difíciles de lo que imaginaba. Aunque intentaba mantenerme fuerte por mis hijos, la realidad era que me encontraba completamente agotado. De la noche a la mañana tuve que asumir todas las responsabilidades de la casa, el trabajo y la crianza de Mateo y Sofía. Había momentos en los que apenas dormía unas horas antes de volver a comenzar el día. Sin embargo, lo que más me sorprendía era la actitud de Camila. Durante las primeras semanas apenas llamó para preguntar por los niños. Cuando lo hacía, las conversaciones duraban unos minutos y casi siempre terminaban porque tenía prisa o algún compromiso más importante. Mateo comenzó a dejar de esperar sus llamadas. Sofía seguía preguntando por ella algunas noches, pero poco a poco también comenzó a aceptar una realidad que ningún niño debería experimentar. Poco después inicié formalmente el proceso legal para obtener la custodia completa. Había reunido mensajes, registros y suficiente información para demostrar que los niños vivían conmigo de forma permanente. Pensé que sería una batalla larga, pero ocurrió todo lo contrario. Camila prácticamente no mostró interés en oponerse. Firmó documentos, aceptó condiciones y permitió que el proceso avanzara con una facilidad que incluso sorprendió a mi abogado. El día que finalizamos los trámites, me observó con una indiferencia que todavía recuerdo. Antes de marcharse me dijo: «Espero que puedas con toda la responsabilidad». Aquella frase me molestó profundamente, pero también despertó algo dentro de mí. Ella no sabía que muchos años atrás había tenido sueños empresariales que había dejado de lado para priorizar a la familia. Tampoco sabía que esa mentalidad seguía viva. Mientras la veía alejarse comprendí que ya no podía permitirme vivir únicamente para sobrevivir. Necesitaba construir algo más grande para asegurar el futuro de mis hijos. Esa misma noche tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestra historia. Llamé a Javier, mi mejor amigo desde la juventud.
Hacía años que no hablábamos con frecuencia debido al trabajo y las responsabilidades, pero siempre habíamos mantenido una amistad sólida. Cuando contestó la llamada escuché su voz llena de energía. «Hermano. ¿Eres tú? Pensé que te habías olvidado de mí». No pude evitar reír. Después de intercambiar algunas bromas le expliqué brevemente mi situación. Javier guardó silencio unos segundos y luego me hizo una pregunta que parecía haber estado esperando durante años. ¿Me llamaste solo para ponernos al día o finalmente estás pensando en aquel proyecto? Sonreí. Sabía exactamente a qué se refería. Durante nuestra juventud habíamos soñado con construir una empresa relacionada con bienes raíces y desarrollo inmobiliario. Un proyecto que nunca habíamos llevado a cabo porque la vida tomó caminos distintos. Al día siguiente Javier llegó a mi casa. Habíamos preparado café y ocupamos gran parte de la tarde analizando números, posibilidades y oportunidades. Lo que comenzó como una conversación terminó convirtiéndose en un plan real. Decidimos crear una empresa enfocada en adquirir propiedades deterioradas, remodelarlas y aumentar su valor para venderlas o administrarlas posteriormente. El nombre elegido fue Horizonte Desarrollo Patrimonial. Nos gustó porque representaba exactamente lo que buscábamos: construir algo capaz de cambiar nuestro futuro a largo plazo. No teníamos inversionistas importantes ni grandes cantidades de dinero. Lo único que teníamos era experiencia, determinación y una enorme necesidad de salir adelante. Los meses siguientes fueron agotadores. Trabajábamos durante el día y por las noches seguíamos planificando el crecimiento del proyecto. Hubo momentos donde parecía imposible avanzar. Varias instituciones rechazaron nuestras propuestas. Algunos propietarios no quisieron negociar. Incluso llegamos a pensar que el proyecto no despegaría jamás. Sin embargo, Javier y yo continuamos insistiendo. Finalmente apareció nuestra primera oportunidad importante: una pequeña propiedad abandonada que necesitaba una remodelación completa. No era un proyecto espectacular, pero representaba la oportunidad que necesitábamos para demostrar lo que éramos capaces de hacer. Invertimos prácticamente todos nuestros recursos y pasamos semanas supervisando cada detalle. Mientras tanto, Mateo y Sofía comenzaban a adaptarse a nuestra nueva vida. No fue fácil. Hubo noches donde ambos extrañaban a su madre y hacían preguntas que no siempre podía responder. Sin embargo, también comenzaron a desarrollar una relación mucho más cercana conmigo. Nos acostumbramos a cenar juntos, hablar sobre nuestros días y enfrentar los problemas como un equipo. Poco a poco la casa dejó de sentirse vacía. Seguíamos teniendo heridas emocionales, pero ya no vivíamos atrapados en ellas. Por primera vez desde el divorcio sentía que estábamos avanzando hacia algo mejor. Lo que ninguno de nosotros imaginaba era que mientras nosotros reconstruíamos nuestras vidas, la relación entre Camila y Daniel comenzaba a mostrar grietas que ella jamás había querido ver. En aquel momento todavía creía que había tomado la mejor decisión de su vida. Todavía estaba convencida de que había cambiado una rutina aburrida por una existencia llena de emociones. Pero la realidad estaba a punto de demostrarle que las fantasías suelen verse muy diferentes cuando desaparece la emoción inicial. Y cuando eso ocurriera, las consecuencias empezarían a alcanzarla mucho más rápido de lo que imaginaba. Mientras Javier y yo trabajábamos para sacar adelante Horizonte Desarrollo Patrimonial, Camila parecía vivir una realidad completamente distinta. Por lo poco que sabía, pasaba gran parte de su tiempo viajando con Daniel, asistiendo a eventos y compartiendo fotografías de lugares que antes jamás había visitado. A simple vista parecía que estaba disfrutando la vida que siempre había querido. Sin embargo, había algo curioso. Cada vez que hablaba con los niños, sus llamadas se volvían más cortas. A veces prometía visitarlos y cancelaba a última hora. Otras simplemente desaparecía durante semanas. Mateo ya casi no esperaba nada de ella. Sofía todavía se emocionaba cuando llamaba, pero la ilusión duraba menos cada vez. Yo no hablaba mal de su madre delante de ellos. Nunca lo hice. Pero tampoco podía ocultar una realidad que ellos mismos estaban viendo con sus propios ojos. Por nuestra parte, el negocio finalmente comenzó a dar resultados. La primera propiedad que remodelamos se vendió mucho más rápido de lo que esperábamos. No nos hizo ricos, pero nos permitió reinvertir y adquirir un segundo proyecto. Luego llegó un tercero.
Después un cuarto. Poco a poco empezamos a construir una reputación. Algunas personas comenzaron a recomendarnos y aparecieron los primeros inversionistas interesados en trabajar con nosotros. Recuerdo una noche en la que Javier y yo nos quedamos observando las proyecciones financieras sobre una mesa llena de documentos. Después de varios minutos de silencio, soltó una sonrisa y dijo algo que nunca olvidaré. Hermano, creo que por fin estamos construyendo la vida que imaginábamos cuando éramos unos mocosos. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido al optimismo. Fue precisamente durante esa etapa cuando ocurrió algo inesperado. Una tarde tuve que viajar para reunirme con un posible cliente relacionado con uno de nuestros proyectos. La reunión terminó antes de lo previsto y decidí pasar por un restaurante cercano para comer algo. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, vi una escena que me dejó completamente sorprendido. A unos metros de distancia estaba Daniel. Lo reconocí inmediatamente. Sin embargo, no estaba solo. Lo acompañaba una mujer que claramente no era Camila. No parecían socios ni compañeros de trabajo. Se tomaban de la mano, reían y caminaban con la confianza de una pareja. Permanecí observando durante varios segundos hasta que ambos subieron al mismo vehículo y se marcharon. Lo primero que hice fue reírme, no por alegría, no por venganza, sino porque comprendí exactamente lo que estaba ocurriendo. Durante años había escuchado a Camila justificar su decisión diciendo que Daniel la hacía sentir viva, comprendida y especial. Ahora estaba viendo al mismo hombre repetir la historia con otra mujer. Mientras regresaba al automóvil pensé una sola cosa. No tienes idea de lo que te espera. Y sinceramente, no sentí deseos de advertirla. Cada persona es responsable de las decisiones que toma. Yo ya había intentado abrirle los ojos una vez y no había servido de nada. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Unas semanas después, varios conocidos comenzaron a mencionar que la relación entre Camila y Daniel atravesaba problemas constantes. Discutían con frecuencia. Los viajes ya no parecían tan emocionantes. Las promesas de una vida perfecta empezaban a desaparecer. Incluso algunos amigos en común comentaban que Daniel era visto cada vez más seguido en compañía de otras mujeres. Lo que había comenzado como una aventura emocionante estaba transformándose en una relación llena de desconfianza. Lo irónico era que Camila había destruido una familia estable buscando felicidad. Ahora se encontraba atrapada en una situación mucho más inestable que la que había abandonado. Mientras tanto, Horizonte Desarrollo Patrimonial seguía creciendo. Conseguimos nuestro primer contrato importante relacionado con la remodelación integral de varias propiedades, adquiridas por un grupo de inversionistas. Aquello representó un salto enorme para la empresa. Javier y yo pasábamos horas revisando presupuestos, supervisando obras y reuniéndonos con clientes. El trabajo era agotador, pero cada avance nos acercaba más al objetivo que habíamos imaginado años atrás. Por primera vez desde que comenzó toda esta historia, podía mirar a mis hijos y sentir que el futuro ya no era una preocupación constante. Estábamos construyendo algo sólido. Sin embargo, lo que realmente cambiaría nuestras vidas no sería un contrato ni una inversión. Ocurriría durante un simple fin de semana de verano. Un viaje a la playa con Mateo y Sofía. Un día que comenzó como cualquier otro y terminó convirtiéndose en el inicio de un capítulo que ninguno de nosotros vio venir. Porque fue allí, bajo el sol y frente al mar, donde conocí a una mujer llamada Valeria. Una mujer que terminaría transformando nuestro futuro de una manera que jamás habría imaginado. Después de meses de trabajo constante, problemas legales, responsabilidades como padre y largas jornadas intentando sacar adelante Horizonte Desarrollo Patrimonial, sentí que mis hijos y yo necesitábamos un descanso. El verano ya se hacía sentir con fuerza y las temperaturas eran cada vez más altas. Una mañana de sábado decidí sorprender a Mateo y Sofía con una salida a la playa. Apenas escucharon la idea, ambos comenzaron a correr por toda la casa buscando sus trajes de baño y preparando las cosas que querían llevar. Hacía mucho tiempo que no los veía tan emocionados. Mientras los observaba reír y discutir sobre quién ocuparía cierto asiento del automóvil, comprendí cuánto habían crecido desde que su madre se marchó. Seguían teniendo heridas, pero también habían aprendido a encontrar felicidad en los momentos simples. Antes de salir hicimos una parada para comprar comida.
Les dije que podían elegir algunas botanas y refrescos para el viaje. Como era costumbre, cada uno eligió algo completamente diferente. Mateo quería bebidas energéticas sin azúcar porque las veía consumir a algunos jugadores de fútbol que admiraba, mientras que Sofía eligió un refresco de frutas porque le gustaba el color de la botella. También compramos mariscos preparados para no perder tiempo cocinando cuando llegáramos. Después cargamos todo en el automóvil y emprendimos el viaje hacia Playa Palmilla. El trayecto duró cerca de 40 minutos. Durante el camino los niños cantaron canciones, hicieron bromas y hablaron de cosas que para ellos eran importantes. Aquella simple conversación me hizo darme cuenta de cuánto había extrañado la tranquilidad. Al llegar a la playa encontramos un lugar agradable cerca del mar. Descargamos todas las cosas, instalamos una sombrilla, acomodamos las sillas y organizamos la comida. Sofía corrió directamente hacia la orilla mientras Mateo se lanzó a explorar la zona. Yo me quedé observándolos durante unos minutos. Verlos disfrutar sin preocupaciones me produjo una sensación que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez desde el divorcio no estaba pensando en problemas, abogados, dinero o responsabilidades. Solo estaba disfrutando de ser padre. Fue precisamente en ese momento cuando ocurrió algo inesperado. Escuché una voz femenina detrás de mí. Hola, mucho gusto. Levanté la vista y encontré a una mujer de aproximadamente 30 años. Tenía una sonrisa amable y una expresión ligeramente nerviosa. Parecía haber dudado varios segundos antes de acercarse. Respondí el saludo con cortesía. Entonces ella señaló una silla vacía. ¿Puedo sentarme? Claro. La mujer sonrió y tomó asiento. Después de unos segundos de silencio confesó algo que me tomó completamente por sorpresa. Sé que esto puede sonar raro, pero me pareciste atractivo. No supe qué responder, ella se rió un poco. No me refiero solamente a tu apariencia. Te vi jugando con tus hijos, ayudándolos, escuchándolos, y sinceramente eso no se ve todos los días. Aquellas palabras me dejaron desconcertado. Hacía mucho tiempo que ninguna mujer mostraba interés en mí. Le sonreí y respondí con honestidad. Ellos son la razón por la que sigo adelante todos los días. La mujer me observó unos segundos. Eso se nota. Entonces extendió la mano. Mi nombre es Valeria, mucho gusto, Valeria. Continuamos conversando durante varios minutos. Me contó que estaba de vacaciones con parte de su familia y que había llegado a la ciudad apenas unos días antes. La conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. No hubo silencios incómodos ni intentos de impresionar a nadie. Simplemente hablamos. En algún momento ella me preguntó si siempre llevaba a mis hijos conmigo. Le expliqué brevemente nuestra situación sin entrar en demasiados detalles. Le conté que tenía la custodia completa y que eran la prioridad más importante de mi vida. Lejos de incomodarse, pareció admirar aún más el vínculo que tenía con ellos. Poco después Mateo y Sofía regresaron corriendo. Al verme conversando con una mujer desconocida, ambos se quedaron observando la escena con curiosidad. Valeria les habló con naturalidad y en cuestión de minutos ya estaban contándole historias sobre la escuela, el fútbol y sus actividades favoritas. La facilidad con la que conectó con ellos me impresionó. Cuando finalmente tuvo que regresar con su familia, intercambiamos números de teléfono. Antes de marcharse me dijo algo que permaneció en mi mente durante el resto del día. Creo que tus hijos tienen mucha suerte de tenerte. Aquella noche, ya en casa, decidí enviarle un mensaje. Hola, espero que hayas llegado bien. La respuesta llegó casi de inmediato. Hola. Creí que no me escribirías. Sonreí involuntariamente. Lo que comenzó como una conversación casual se extendió durante horas. Hablamos sobre nuestros trabajos, nuestras metas y nuestras experiencias de vida. Antes de despedirnos, Valeria propuso algo que marcaría el inicio de una nueva etapa para todos nosotros. ¿Qué te parece si mañana hacemos un picnic en el parque? Quiero seguir conociéndolos a ti y a los niños. Mientras observaba el mensaje en la pantalla, comprendí que algo estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí curiosidad por lo que el futuro podía traer. Y aunque todavía no lo sabía,
Aquel encuentro en la playa terminaría convirtiéndose en una de las decisiones más importantes de toda nuestra historia. El picnic del día siguiente terminó siendo muy diferente a lo que imaginaba. Pensé que sería una salida sencilla para conversar un rato, pero desde los primeros minutos quedó claro que Valeria tenía una facilidad natural para conectar con los niños. Mientras acomodábamos las mantas sobre el césped, Sofía se sentó junto a ella como si la conociera desde hacía años y comenzó a enseñarle dibujos guardados en una carpeta que llevaba a todas partes. Mateo, normalmente más reservado con las personas nuevas, terminó hablando durante casi una hora sobre fútbol, torneos y los planes que tenía para el futuro. Lo que más me sorprendió fue que Valeria escuchaba cada palabra con atención genuina. No fingía interés por quedar bien conmigo. Hacía preguntas, recordaba detalles y respondía con una paciencia que pocas personas tenían. Cuando regresamos a casa esa tarde, Sofía me preguntó si volveríamos a verla pronto. La pregunta me tomó por sorpresa. Habían pasado años desde la última vez que vi a mis hijos emocionarse de esa manera por compartir tiempo con un adulto fuera de la familia. Durante los meses siguientes nuestra relación con Valeria creció de forma natural. No hubo declaraciones repentinas ni escenas sacadas de una película. Simplemente comenzó a formar parte de nuestras vidas. Algunas veces nos acompañaba a cenar, otras asistía a partidos de Mateo o ayudaba a Sofía con tareas escolares. Poco a poco los niños dejaron de verla como una amiga de papá y empezaron a confiar en ella para cosas importantes. Mientras tanto, Horizonte Desarrollo Patrimonial atravesaba el mejor momento desde su fundación. Javier y yo habíamos conseguido cerrar el contrato que llevaba meses negociándose. Aquella operación nos permitió acceder a inversionistas mucho más grandes y poner en marcha nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha, Residencial Mirador del Valle. Por primera vez hablábamos de expansión real, contratación de personal y crecimiento sostenido. Las noches de incertidumbre comenzaban a quedar atrás. Todo aquello que había empezado como una conversación entre dos amigos se estaba convirtiendo en una empresa con futuro. Mientras nuestra vida avanzaba, la situación de Camila seguía deteriorándose. Daniel ya ni siquiera intentaba ocultar ciertas conductas. Varias personas comenzaron a verla discutiendo con él en lugares públicos. Los viajes que antes llenaban sus redes sociales desaparecieron por completo y fueron reemplazados por publicaciones extrañas sobre segundas oportunidades, errores y personas que no valoran lo que tienen. Un día recibí una llamada inesperada. Era ella. Hacía semanas que no hablábamos. Después de unos minutos de conversación superficial me preguntó por los niños y terminó insinuando que le gustaría pasar más tiempo con ellos. Le respondí que la puerta nunca había estado cerrada, pero que debía demostrar interés real y constancia. Aquella respuesta pareció molestarla. Estaba acostumbrada a creer que podía entrar y salir de sus vidas cuando quisiera. Lo que no entendía era que los años habían pasado. Los niños habían cambiado. Y las ausencias también dejan consecuencias que no desaparecen con una llamada telefónica. El punto de quiebre llegó durante el cumpleaños de Sofía. Organizamos una pequeña celebración con familiares cercanos, algunos amigos de la escuela y varias personas que habían estado presentes durante nuestra reconstrucción. Camila confirmó que asistiría. Los niños se emocionaron, especialmente Sofía, que todavía conservaba cierta esperanza de recuperar algo de la relación que había perdido con su madre. Sin embargo, el día del evento volvió a repetirse la misma historia. Llamó una hora antes para cancelar alegando problemas personales. Cuando tuve que darle la noticia a Sofía, vi cómo la ilusión desaparecía de su rostro. Lo peor ocurrió después. Valeria fue quien se sentó junto a ella. La abrazó y pasó el resto de la tarde ayudándola a recuperar la sonrisa. Aquella noche, mientras recogíamos las últimas decoraciones, Sofía abrazó a Valeria y le dijo algo que dejó a todos en silencio. Ojalá hubieras llegado antes a nuestras vidas. Vi lágrimas en los ojos de Valeria. Vi emoción en Mateo. Y comprendí que algo importante acababa de ocurrir. A partir de ese momento todo comenzó a acelerarse. El proyecto empresarial siguió creciendo. Los inversionistas aumentaron y Javier y yo empezamos a planificar Bosques de Santa Elena, el desarrollo que podría cambiar nuestro futuro para siempre. Al mismo tiempo, la relación entre Valeria, los niños y yo se volvió cada vez más sólida. Sin embargo,
También era evidente que Camila comenzaba a darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Ya no observaba desde la distancia con indiferencia. Ahora observaba con preocupación. Porque mientras ella intentaba salvar una relación que se derrumbaba junto a Daniel, sus hijos estaban creando nuevos recuerdos, nuevas costumbres y nuevos vínculos sin ella. Y lo más duro para Camila no era ver que yo seguía adelante. Lo más duro era descubrir que los niños también estaban aprendiendo a hacerlo. Sin embargo, el momento que terminó de cambiar por completo la relación entre Valeria y mis hijos ocurrió unas semanas después. Mateo tuvo una final importante de fútbol. Durante días habló de ese partido. Había entrenado más que nunca porque varios entrenadores asistirían a observar jugadores. Yo sabía lo importante que era para él. También sabía que, en el fondo, todavía conservaba la esperanza de ver a su madre aparecer en las gradas. 2 días antes del encuentro, Camila le prometió por teléfono que estaría allí. Mateo intentó actuar con normalidad, pero pude notar la ilusión en sus ojos. El día del partido llegó y nosotros ocupamos nuestros lugares en las gradas. Pasaron 10 minutos. 20. 30. El partido comenzó. Camila nunca apareció. Mateo intentó concentrarse en el juego, pero yo lo conocía demasiado bien para no darme cuenta de lo que estaba sintiendo. Aún así, jugó uno de los mejores partidos de su vida. Corrió, defendió, asistió y marcó un gol decisivo que le dio la victoria a su equipo. Cuando terminó el encuentro, los demás niños corrieron a celebrar con sus familias. Mateo observó las gradas una última vez. No necesitó preguntar nada. Ya sabía la respuesta. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Valeria fue la primera persona en llegar hasta él. Lo abrazó con fuerza y le dijo que estaba orgullosa. No porque hubiera ganado, sino porque nunca se rindió. Mateo intentó mantenerse fuerte, pero terminó llorando frente a ella. Fue la primera vez que vi a mi hijo derrumbarse desde el divorcio. Aquella noche ocurrió una conversación que me dejó pensando durante horas. Estábamos cenando los 4 cuando Sofía comenzó a hablar sobre una actividad escolar relacionada con la familia. La maestra había pedido a los alumnos que dibujaran a las personas más importantes de sus vidas. Cuando enseñó el dibujo, aparecíamos Mateo, ella, yo y Valeria. Al notar mi sorpresa, Sofía respondió con total inocencia, porque ella también es parte de la familia. Nadie dijo nada durante varios segundos. Valeria parecía emocionada. Mateo simplemente sonrió. Y yo comprendí que los niños llevaban tiempo sintiendo algo que ninguno se había atrevido a expresar abiertamente. Con el paso de los meses aquello se volvió cada vez más evidente. Valeria asistía a eventos escolares, cumpleaños, partidos y actividades familiares. Nunca intentó ocupar el lugar de nadie. Nunca les pidió que la vieran como una madre. Precisamente por eso ocurrió de forma natural. Una tarde, mientras preparábamos una comida familiar, Sofía necesitó ayuda para alcanzar algo de una repisa. Sin pensarlo, gritó desde la cocina. Mamá. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía se quedó inmóvil. Valeria también, la pequeña, se puso roja de vergüenza y comenzó a disculparse inmediatamente. Pero Valeria se arrodilló frente a ella, la abrazó y empezó a llorar. Fue entonces cuando nos contó algo que jamás habíamos sabido. Debido a una condición médica poco común que había descubierto años atrás, los médicos le habían explicado que era prácticamente imposible que pudiera tener hijos biológicos. Durante mucho tiempo había intentado aceptarlo. Pero el dolor nunca desapareció completamente. Mientras hablaba, las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Sofía la abrazó aún más fuerte. Mateo también se acercó. Y por primera vez vi a Valeria romper esa fortaleza emocional que siempre mostraba frente a los demás. Aquella noche, cuando los niños ya estaban dormidos, permanecimos varias horas conversando en la terraza de la casa. Hablamos sobre el futuro, sobre nuestros miedos y sobre todo lo que habíamos vivido. Fue allí donde comprendí que ya no la veía únicamente como una persona especial. La veía como la mujer con la que quería construir el resto de mi vida. No hubo discursos elaborados. No hubo promesas exageradas. Simplemente tomé su mano y le dije que quería seguir caminando a su lado durante muchos años más. Ella sonrió entre lágrimas y aceptó.
Mientras nuestra vida avanzaba hacia una nueva etapa, la de Camila comenzaba a derrumbarse definitivamente. Daniel ya ni siquiera ocultaba sus infidelidades. Las discusiones entre ellos eran constantes. Algunos conocidos llegaron a contarme que varias veces los vieron peleando en restaurantes, hoteles y reuniones sociales. La fantasía por la que había abandonado a su familia se estaba convirtiendo en una pesadilla. Y cuanto más se deterioraba aquella relación, más interés mostraba repentinamente por recuperar contacto con los niños. Lo que Camila todavía no entendía era que el tiempo no se puede recuperar. Había estado ausente durante años. Ahora estaba descubriendo que el espacio que dejó vacío ya no existía. Porque otras personas habían estado presentes cuando realmente importaba. Y lo peor para ella estaba a punto de comenzar. Porque mientras Bosques de Santa Elena avanzaba y Horizonte Desarrollo Patrimonial se preparaba para convertirse en el proyecto más exitoso de nuestra vida, Camila tomaría una decisión desesperada que terminaría exponiéndola públicamente y provocando el inicio de su caída más grande. La misma caída que la llevaría a intentar recuperar por la fuerza una familia que había abandonado por voluntad propia. La desesperación de Camila comenzó a hacerse evidente pocos meses después. Daniel ya no intentaba ocultar que la relación estaba rota. Varias personas comenzaron a verlo acompañado por distintas mujeres y las discusiones entre ellos eran cada vez más frecuentes. Lo que había comenzado como una aventura emocionante terminó convirtiéndose en una relación llena de reclamos, celos y desconfianza. Mientras tanto, Horizonte Desarrollo Patrimonial atravesaba su mejor momento. Bosques de Santa Elena ya había iniciado su primera etapa de construcción y los inversionistas estaban satisfechos con los resultados. Una tarde, mientras revisaba documentos junto a Javier, recibí una llamada inesperada. Era Camila. Su voz sonaba diferente. Ya no tenía aquella seguridad arrogante que recordaba. Después de unos minutos hablando de cosas sin importancia, finalmente llegó al verdadero motivo de la llamada. Quería verme. No para hablar de los niños. No por asuntos legales. Quería hablar de nosotros. Acepté reunirme porque no tenía nada que ocultar. Nos encontramos en una cafetería donde años atrás habíamos celebrado varios aniversarios. Cuando llegué, Camila ya estaba sentada esperando. Apenas la vi comprendí cuánto había cambiado su vida. La mujer que había abandonado a su familia buscando una existencia perfecta parecía agotada. Después de unos minutos de silencio comenzó a hablar. Admitió que las cosas con Daniel no habían salido como esperaba. Reconoció que había cometido errores y que muchas de las promesas que la convencieron de marcharse nunca se cumplieron. Luego llegó la frase que imaginé durante años pero que ya no significaba nada para mí. Me dijo que deseaba recuperar a su familia. Que estaba dispuesta a intentarlo de nuevo. Que todavía podíamos arreglar las cosas. Mientras la escuchaba, no sentí satisfacción ni enojo. Solo entendí algo que ya sabía desde hacía tiempo. Ella seguía pensando que el pasado estaba esperando por ella. Cuando terminó de hablar, respondí con total sinceridad. Le dije que aquello ya no era posible. Le recordé que no había abandonado únicamente un matrimonio. Había abandonado a 2 niños que la necesitaban. Había estado ausente durante años mientras otras personas estuvieron presentes en los momentos importantes. Le expliqué que ya no era la misma persona que dejó atrás y que mi vida había seguido adelante. Cuando mencioné a Valeria, vi cómo bajaba la mirada. Sabía perfectamente quién era. Sabía que los niños la querían. Sabía que ocupaba un lugar importante en nuestras vidas. Antes de irme le dije algo que cerró definitivamente aquella conversación. No te odio, Camila. Pero tampoco quiero volver atrás. Permaneció en silencio mientras me levantaba de la mesa. Y por primera vez comprendió que había perdido mucho más que un esposo. Había perdido la oportunidad de recuperar la vida que destruyó. La reunión no produjo el efecto que Camila esperaba. Durante años había imaginado que tarde o temprano podría regresar, pedir perdón y encontrar la puerta abierta. Cuando comprendió que aquello no ocurriría, comenzó a actuar de manera impulsiva. Unas semanas después, Mateo llegó de su entrenamiento de fútbol con una expresión extraña. Me pidió que viera algo en su teléfono. Al principio pensé que se trataba de alguna publicación deportiva,
Pero cuando observé la pantalla encontré una fotografía de Camila acompañada por un texto extenso. Había publicado una historia donde se presentaba como una madre separada injustamente de sus hijos. Según ella, un hombre resentido había utilizado dinero, abogados e influencias para alejarla de los niños. Decía que llevaba años luchando por verlos y que yo hacía todo lo posible por impedirlo. También insinuaba que una nueva mujer estaba ocupando su lugar dentro de la familia. En pocas horas la publicación acumuló cientos de comentarios de personas que desconocían completamente la verdad. Lo que más me sorprendió no fue la publicación. Fue leer la reacción de Mateo. Después de terminar el texto, me miró y dijo algo que jamás pensé escuchar de un niño de su edad. ¿Por qué sigue mintiendo, papá? No supe qué responder durante algunos segundos. Porque la realidad era simple. Él había vivido todo. Había visto quién asistió a sus partidos. Había visto quién estuvo presente durante las enfermedades, las tareas, los cumpleaños y los momentos difíciles. También había visto quién decidió marcharse. Le expliqué que algunas personas prefieren construir una versión conveniente de la realidad cuando no quieren aceptar sus propias decisiones. Mateo simplemente asintió. Luego regresó a su habitación. Aquella reacción me confirmó algo importante. Camila ya no estaba perdiendo la confianza de los adultos. Estaba perdiendo la confianza de sus propios hijos. Durante varios días decidí no responder públicamente. No publiqué mensajes. No hice declaraciones. No intenté defenderme. No era necesario. El problema para Camila fue que Internet tiene una característica que muchas personas olvidan. Las mentiras son difíciles de sostener cuando existen pruebas. Algunas personas que conocían la historia comenzaron a responder en los comentarios. Antiguos amigos, familiares e incluso personas que habían presenciado parte de los acontecimientos empezaron a cuestionar su versión. Poco después aparecieron fotografías, mensajes y registros que demostraban que ella había abandonado voluntariamente el hogar y que incluso había cedido la custodia sin oposición. Lo que comenzó como una campaña para convertirla en víctima terminó convirtiéndose en un desastre público. En menos de una semana la publicación se volvió en su contra. Los comentarios de apoyo fueron reemplazados por críticas. Y por primera vez, Camila descubrió que la narrativa que había construido durante años estaba comenzando a derrumbarse frente a todos. La situación empeoró rápidamente para Camila. A medida que más personas conocían la historia completa, comenzaron a aparecer testimonios de familiares y antiguos amigos que sabían exactamente lo que había ocurrido años atrás. Nadie inventó nada. Nadie exageró. Simplemente contaron los hechos. Que ella había abandonado el hogar por decisión propia. Que los niños permanecieron con Alejandro desde el primer día. Que durante años apenas mantuvo contacto constante con ellos. Que las oportunidades para reconstruir la relación siempre existieron, pero rara vez las aprovechó. La publicación que pretendía convertirla en una madre víctima terminó exponiendo decisiones que había intentado justificar durante mucho tiempo. En cuestión de días eliminó varios comentarios, después restringió respuestas y finalmente terminó borrando la publicación completa. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Lo que se comparte en Internet rara vez desaparece por completo. Mientras todo eso ocurría, Bosques de Santa Elena alcanzó el éxito que Javier y yo habíamos imaginado desde el principio. Las preventas superaron las expectativas y nuevos inversionistas comenzaron a interesarse en trabajar con nosotros. Recuerdo perfectamente la tarde en que revisamos los resultados finales. Javier observó los números durante varios segundos antes de levantar la vista y sonreír. Hermano, lo logramos. Aquella frase tuvo un significado especial porque ambos conocíamos el camino recorrido. Años atrás aquel proyecto era solo una idea escrita en hojas viejas y conversaciones de madrugada. Ahora era una realidad capaz de transformar nuestras vidas. Lo mejor de todo era que podía mirar a Mateo y Sofía sabiendo que su futuro estaba protegido. Todo el esfuerzo, las noches sin dormir y los sacrificios finalmente habían valido la pena. Poco después tomé una decisión que llevaba meses planeando. Organicé una cena familiar en un lugar tranquilo donde habían ocurrido muchos momentos importantes para nosotros. Valeria pensó que se trataba simplemente de una celebración por el crecimiento de la empresa.
Lo que no sabía era que llevaba semanas preparando algo más. Cuando llegó el momento adecuado me puse de pie, tomé su mano y le dije exactamente lo que sentía. Le recordé cómo había llegado a nuestras vidas cuando más la necesitábamos. Le agradecí por cada partido de fútbol, cada tarea escolar, cada conversación difícil y cada momento en que eligió quedarse cuando habría sido más fácil alejarse. Después saqué un anillo y le pedí que se casara conmigo. Antes de que pudiera responder, Sofía comenzó a llorar de emoción y Mateo sonrió como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Valeria apenas pudo contener las lágrimas antes de decir que sí. La noticia del compromiso recorrió rápidamente nuestro círculo cercano. Familiares, amigos y compañeros de trabajo comenzaron a felicitarnos. Mateo y Sofía estaban tan emocionados que prácticamente hablaban de la boda todos los días. Sin embargo, cuando Camila se enteró, terminó de comprender algo que había intentado negar durante años. Alejandro no estaba esperando su regreso. Los niños no estaban esperando su regreso. La vida había seguido avanzando sin ella. Por primera vez enfrentó la realidad completa de sus decisiones. Y aunque todavía quedaba un último intento desesperado por recuperar algo de lo que había perdido, el desenlace de esta historia ya estaba prácticamente escrito. Porque mientras ella observaba cómo se cerraba una puerta para siempre, nosotros estábamos a punto de abrir una completamente nueva. Los meses previos a la boda transcurrieron con una tranquilidad que durante años había parecido imposible. Bosques de Santa Elena continuó creciendo. Horizonte Desarrollo Patrimonial se consolidó como una empresa respetada y la fecha del matrimonio con Valeria se acercaba cada vez más. Mateo y Sofía estaban completamente involucrados en los preparativos. Mi hijo quería ayudar a organizar cada detalle como si fuera parte del equipo encargado del evento, mientras que Sofía hablaba constantemente del vestido que usaría y de las flores que acompañarían la ceremonia. Por primera vez en mucho tiempo sentía que nuestra familia estaba construida sobre algo sólido. No sobre promesas vacías ni emociones pasajeras, sino sobre confianza, presencia y esfuerzo diario. Lo más importante era que todo había ocurrido de manera natural. Nadie había intentado reemplazar a nadie. Simplemente habíamos construido algo nuevo a partir de las ruinas que otros dejaron atrás. Sin embargo, pocas semanas antes de la boda ocurrió el último intento desesperado de Camila por recuperar algo de lo que había perdido. Una tarde me llamó pidiéndome hablar en persona. Dudé en aceptar, pero finalmente accedí porque quería cerrar cualquier asunto pendiente antes de comenzar una nueva etapa de mi vida. Cuando nos encontramos, parecía más nerviosa que nunca. Ya no quedaba nada de aquella mujer segura que años atrás abandonó a su familia convencida de que el futuro le pertenecía. Después de varios minutos de silencio comenzó a llorar. Admitió que Daniel la había dejado definitivamente. Admitió que la había engañado repetidamente durante años. Admitió que muchas de las promesas que la convencieron de marcharse nunca fueron reales. Pero lo más importante fue que reconoció algo que jamás había dicho antes. Me confesó que había destruido su propia vida persiguiendo una fantasía. Durante varios minutos escuché todo lo que tenía que decir. Habló sobre arrepentimiento. Habló sobre errores. Habló sobre oportunidades perdidas. Finalmente me pidió una última oportunidad para reconstruir la familia. No solo conmigo. También con los niños. Cuando terminó, permanecí en silencio unos segundos antes de responder. Le expliqué que el problema nunca había sido cometer errores. Todos los seres humanos los cometen. El verdadero problema fue que durante años eligió culpar a los demás de decisiones que ella misma tomó. Le recordé que nadie la obligó a abandonar a sus hijos. Nadie la obligó a desaparecer durante cumpleaños, partidos y momentos importantes. Nadie la obligó a poner sus deseos por encima de las personas que más la necesitaban. Lo único que hice fue aceptar una realidad que ella misma había creado. Cuando comprendió que mi decisión no cambiaría, bajó la mirada y entendió que aquella conversación era el final definitivo. Lo que ocurrió después fue incluso más importante que cualquier discusión entre adultos. Días más tarde, Camila pidió ver a Mateo y Sofía. Accedí porque la decisión siempre debía ser de ellos. Durante aquel encuentro intentó acercarse, hablar del pasado y explicar algunas de sus decisiones. Los niños la escucharon con respeto.
Sin embargo, la respuesta que recibió fue distinta a la que esperaba. Mateo fue el primero en hablar. Le dijo que no la odiaba. Que nunca la había odiado. Pero también le dijo que las personas demuestran cuánto les importan los demás con acciones, no con palabras. Sofía, con la sinceridad que solo tienen los niños, le explicó que todavía la quería, pero que ya no podía verla como antes porque había estado ausente durante demasiados momentos importantes. Ninguno gritó. Ninguno discutió. Precisamente por eso aquellas palabras fueron tan difíciles de escuchar. Porque eran completamente sinceras. El día de la boda finalmente llegó. Familiares, amigos y personas que habían acompañado nuestro camino llenaron el lugar de celebración. Javier estuvo a mi lado como siempre lo había estado desde el comienzo de esta historia. Mateo caminó conmigo antes de la ceremonia y Sofía no podía ocultar su emoción. Cuando Valeria apareció, comprendí que estaba observando el resultado de años de lucha, sacrificio y reconstrucción. No era simplemente una boda. Era la prueba de que incluso después de las peores traiciones una persona puede volver a construir una vida mejor. Durante la ceremonia ocurrió uno de los momentos más emotivos de toda nuestra historia. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo y Sofía se acercaron espontáneamente a Valeria. Entonces Sofía la abrazó y dijo algo que hizo llorar a buena parte de los presentes. Gracias por elegirnos cuando no tenías obligación de hacerlo. Valeria no pudo contener las lágrimas, tampoco yo y tampoco Mateo. En ese instante comprendí que la familia no siempre está definida por la sangre. A veces está definida por las personas que deciden quedarse cuando más las necesitas. Meses después de la boda, Horizonte Desarrollo Patrimonial alcanzó el mayor crecimiento de su historia. Bosques de Santa Elena fue un éxito absoluto y abrió la puerta a nuevos desarrollos que multiplicaron el valor de la empresa. Sin embargo, la verdadera victoria nunca estuvo en el dinero. Estaba en llegar a casa y encontrar paz. Estaba en ver a mis hijos felices. Estaba en observar a Valeria ayudando a Sofía con sus tareas o animando a Mateo durante sus partidos. Estaba en saber que todo aquello que parecía destruido años atrás había sido reconstruido sobre bases mucho más fuertes. Mientras tanto, Camila tuvo que aprender una lección que muchas personas descubren demasiado tarde. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. No porque los demás busquen venganza, sino porque el tiempo sigue avanzando, con o sin nosotros. A veces las personas creen que siempre podrán regresar cuando las cosas salgan mal. Creen que los lugares, las oportunidades y las personas permanecerán esperándolas indefinidamente. Pero la vida no funciona así. Mientras algunos persiguen ilusiones momentáneas, otros continúan construyendo. Y cuando finalmente desean volver, descubren que aquello que abandonaron ya no existe. Camila perdió un esposo, perdió años junto a sus hijos y perdió la oportunidad de formar parte de los momentos más importantes de sus vidas. Alejandro, en cambio, ganó algo mucho más valioso que cualquier fortuna: una segunda oportunidad para construir una familia basada en amor, lealtad y respeto. Y esa fue la verdadera justicia, fue que quienes eligieron quedarse, luchar y proteger a los suyos terminaron encontrando exactamente la vida que merecían.